Bienvenidos, y el reporte de empleo del día de hoy anuncia cielos despejados para que probablemente el mercado siga creciendo como lo hizo el día de hoy. Arrancamos. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Battlefield, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round hablaremos sobre lo que se espera en cuanto a los gastos navideños de los consumidores en este 2024. En el segundo round discutiremos un tema interesante relacionado con la farmacéutica CVS. Y en el tercer round explicaremos los problemas que enfrentan los fondos de capital privado y su impacto en la economía día a día y por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación, porque esto es Factores Económicos. ¡Adelante! En el monólogo de hoy vamos a hablar del huracán Helene, que ha dejado una estela de destrucción que podría costar nada más y nada menos que 34 mil millones de dólares, según Moody's Analytics, y eso incluye indudablemente pérdidas en todo lo que son las propiedades y pérdidas económicas. La devastación se ha extendido a través de la Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee. Imagínense ustedes que los vientos llegaron a estar medidos en 146 millas por hora. En sitios donde esto nunca pasa, hay más de 200 personas confirmadas fallecidas y todavía muchos desaparecidos. Así que es muy importante, porque el problema que hay aquí es el aumento en las primas de los seguros inmobiliarios, que nos tenderá a afectar a todos y cada uno de nosotros, porque eso se traslada en todo lo que tiene que ver con nuestros hogares. FEMA parecería no tener todos los recursos, así que hay un tema político allí bien importante. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Esto nos impacta, como les digo, abruptamente. Le damos las gracias a nuestro queridísimo anunciante, como ven ahí en pantalla, es el grupo ilafin.com, y quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del por qué. Bueno, siempre hablamos de por qué ver este programa de televisión, e indudablemente es porque debemos estar informados, pero hoy vamos a hablar de algo que nos llama muchísimo la atención, porque puede haber un contagio que tiene que ver con los alquileres vacacionales de todas las propiedades que están cerca de Disney en Orlando. El mercado, para que tengan una idea, está viviendo una situación difícil donde los propietarios de viviendas están viendo una caída significativa en la demanda, y en algunos casos, algunos propietarios han gastado miles y miles de dólares en decoraciones temáticas sin resultados satisfactorios. Hay una ciudad que algunos que hemos ido a Orlando la conocemos, que se llama Kissimmee, que tiene más de 34,000 Airbnbs, propiedades de alquileres a corto plazo, y Airbnb dice que este es el inventario más grande de propiedades para su uso de esta forma en los Estados Unidos. Además, los ingresos por alquiler se redujeron en un tercio durante el verano del 2024, lo que refleja, lamentablemente, ocupación y tarifas nocturnas más bajas. Así que los propietarios que compraron propiedades durante el boom inmobiliario que hubo en la pandemia han visto y han experimentado caídas significativas en los ingresos, y hay algunos préstamos de coberturas de servicio, que es como se llaman todo lo que usan estos inversionistas, entre comillas, que tiene un índice de morosidad de al menos el 4.5%, muy peligroso. No podemos inferir que haya indudablemente un contagio, pero este es el tipo de cosas que buscan quienes se especializan en el campo del real estate. Como ustedes saben, las propiedades están costosísimas, e independientemente de lo que creemos con las tasas de interés, con lo que pasó con el número del empleo el día de hoy, las tasas volvieron a subir. Vamos a ir explicando programa tras programa el por qué, porque nos afecta directa o indirectamente. Yo quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué sucedió hoy día con los índices financieros, porque fue algo sumamente importante. No se retiren. Fíjense bien, al saberse la noticia de lo que sucedió con el número del empleo a las 8:30 de la mañana, antes de que abrieran la bolsa, los mercados de futuros empezaron a subir. La bolsa subió, se fue otra vez y se puso prácticamente en cero, y terminó de la siguiente manera: 0.81, 0.90 y 1.22% al alza, en algo que definitivamente ya nadie comprende ni espera, porque la subida es enorme. Noticias buenas, noticias alentadoras, pero también puede venir un poco más
de inflación, así que hay que ver lo que sucede con otros indicadores. Quédense allí para que me acompañen efectivamente en el primer round a ver qué esperan los consumidores en cuanto a sus gastos navideños. Bueno, fíjese bien, se espera que los consumidores de los Estados Unidos aumenten sus gastos en las fiestas en un 7%, y este crecimiento representa una señal positiva de lo que sería la resiliencia del consumidor, a pesar de los precios que hemos visto en alza durante los últimos años. Según las cifras que conseguimos en Bloomberg, el gasto promedio por comprador se estima en la temporada navideña en $1,638 por familia. Y uno de los factores claves detrás de este aumento es el impulso que están generando, me llama mucho la atención, todo lo que tiene que ver con la generación Z y los millennials, que son los grupos que están más conectados digitalmente y buscan productos innovadores. Por otro lado, suena lógico, el 85% de los consumidores están buscando recortar gastos, principalmente en categorías no esenciales, como salir a comer y artículos de lujo, para poder brindarles a su familia una temporada, digamos, navideña decente. Las empresas están en una compleja situación, ya que muchos consumidores están cambiando de marcas a marcas que serían privadas desde lo que serían marcas, digamos, conocidas, ¿verdad? Y hay algo interesante que también tenemos que tomar en cuenta, según las estadísticas que nos encantan, que es que Walmart y Target reportan resultados positivos, pero hay una cadena que se llama Dollar General que ha visto resultados leves, y eso es bien inquietante. Se espera un aumento del 8.4% en lo que sería el gasto online, lo que representa el mayor incremento en este campo desde el 2021. Como ustedes saben, esto es interesantísimo para la comunidad latina, no solamente de los Estados Unidos, sino las que nos ve también en la América Latina. Es una tendencia relevante, ya que aprovecha y ofrece una oportunidad para todos aquellos que quieran descuentos, pero también para que no abusen de sus presupuestos y tengan acceso a la planificación. Quédense allí para que me acompañen a ver qué sucede con CVS. Sí, nosotros usamos mucho CVS y como comunidad latina estamos viendo cambios que nos llaman la atención. CVS está considerando una revisión estratégica que podría dividir sus operaciones en dos segmentos principales. Hay una división de farmacia y una división de seguros, y esta decisión representa un cambio significativo para una empresa que, no sé si lo sabían, ha gastado miles de millones de dólares en adquisiciones durante los últimos 18 años, transformándose en un destino integral de salud para pacientes en todo el país. Sin embargo, la división de estos segmentos verticales podría llevar a una pérdida de clientes y reducción de ingresos. Fíjense bien, todo lo que tiene que ver con, digamos, CVS incluye lo que es Aetna, que es una aseguradora, y una compañía que se llama Caremark, que es el administrador de beneficios farmacéuticos que gestiona reembolsos y todo lo que tiene que ver con las listas de medicamentos. Pero eso es usado por competidores de CVS, y es aquí donde los analistas dicen que una separación de todo esto sería arriesgada. Ellos han, digamos, la gerencia de CVS implementado un plan de recorte de 2.000 millones de dólares con 3.000 despidos, que lamentablemente, cuando estuvimos viendo, afectan a quienes están en la comunidad latina. Y aunque la gerencia está muy contenta con sus recortes, el mercado, que no perdona, les está enseñando que no es tan bueno como lo pintan, pues han perdido, ¿sí? Veo a todos los lados, sí, 20% de su valor. Es muy importante que observemos esto, porque esto trae competencias con otro grande, como ustedes lo saben, que es Walgreens, y que en definitiva pudiese brindarnos una cantidad de ventajas, una cantidad de oportunidades, pero también unos cambios con respecto a lo que serían los trabajos que en definitiva afectan a la comunidad latina. Quédense allí, porque en el siguiente round vamos a estar hablando de los fondos de private equity, que no son ningún tabú, necesito que lo entiendan, porque son la bujía de muchos de los componentes económicos que vemos en nuestro día tras día. Bueno, el sector de private equity durante décadas ha sido una fuente principal de grandes ganancias en Wall Street, y esto está pasando por un momento difícil, según lo que hemos observado. Las altas tasas de interés, la inflación y la incertidumbre económica ha frenado las operaciones, haciendo que muchas firmas se queden con activos que no pueden vender al precio que esperaban. Y esto ha reducido la rentabilidad y crea un exceso de empresas en espera de ser vendidas. Las principales firmas de private equity del mundo, Blackstone y KKR, no tienen problema porque son las más grandes
y han logrado mitigar los efectos gracias a sus negocios diversificados. Sin embargo, la mayoría de las firmas de private equity, que son fondos de gestión de estos activos, no tienen esa protección y se ven afectadas por los altos costos de la deuda. El modelo de negocios de ellos se basa en compras apalancadas, es decir, usando dinero, pedir prestado, utilizando deuda para adquirir empresas y luego venderlas a un precio mayor. Sin embargo, ese modelo se ha vuelto más costoso desde que la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés en el 2022. La duración promedio que tienen esas empresas con sus portafolios de compañías es de 7.1 años si lo tomamos en cuenta lo que había en noviembre del 2023, reflejando una dificultad para vender ahora mismo porque hay muchos desafíos. Ahora bien, es bien interesante e importante porque estas firmas, como se lo decía al principio, son los motores y las bujías en el sector privado para fuentes de financiamiento. Tenemos que tratar de entender que nos afecta directa o indirectamente y que en definitiva tiene un componente muy importante para la comunidad latina, pues hay algunos nichos en donde estas firmas de private equity están entrando que tiene que ver con la primera minoría que más está creciendo en el país, que es la minoría latina. Así que con tribunas como estas es como ustedes empiezan a comprender toda esta cantidad de temática que pareciera muy difícil, pero que en definitiva es el pan nuestro de cada día, como se diría, y hay que comprenderlo. Quédense allí porque luego del corte vamos a ver qué traemos hoy en el Outlook, que viene bien interesante porque vamos a discutir lo que pasó hoy día, 4 de octubre, con el tema del número del empleo, que digo yo en mi sección y que nos trae nuestro queridísimo Avatar Digital. No se retiren. En esta sección, que se llama indudablemente el Outlook, como ustedes ven en la apertura, vamos a hablar de lo que sucede el día de hoy, que decimos el día anterior que va a suceder. Un trabalenguas, ¿verdad? Pero hoy salió, como avisamos, el número del empleo del mes inmediato anterior, que en este caso es septiembre, y ese número sale los primeros viernes de cada mes, como es el hecho hoy, el primer viernes de octubre, a las 8:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Resulta que esperábamos que se crearan 153,000 nuevos empleos. Se crearon 254,000, una cifra que superó ampliamente las expectativas, y los sectores que más impulsaron este crecimiento fueron servicios de alimentos y bebidas, salud, toda la parte gubernamental, asistencia social y construcción. Importantísimo, porque muestra que la economía está fuerte, y cuando la economía está fuerte crece, y cuando crece pudiese haber inflación, ¿verdad? Y ese es el miedo que tiene la Reserva Federal y algunos economistas que dicen: segundo, entonces eso quiere decir que no me van a poder recortar las tasas en medio punto porcentual adicional antes que termine el año. Y entonces, fíjense bien por qué nos afecta. Porque ahora, como usted llama a su mortgage broker y le dice: miren, yo quiero refinanciar o quiero una hipoteca porque estoy pensando en comprar una casa, inmediatamente las tasas volvieron a subir porque hay ese esquema de miedo de lo que pueda pasar con el tema inflacionario, y ahí se dan cuenta cómo esto nos afecta directa o indirectamente. Para el lunes 7 vamos a tener de Alemania lo que serían los pedidos en las fábricas, que tienen que ver con toda la demanda de bienes producidos en las fábricas, y las ventas minoristas en lo que sería la zona euro para agosto, que refleja el gasto de los consumidores, ¿verdad? Vamos a ver a las 3 de la tarde del lunes 7 todo lo que tiene que ver con el crédito al consumidor en los Estados Unidos, un número importante, y en la noche, después que veamos el programa del lunes, tenemos los números de los salarios en Japón, que es bien lejos, pero como todo está interconectado, si ellos dejan sus tasas normales, no nos afectan, y si mueven sus tasas de interés en términos de yenes, nos empieza a afectar a todos nosotros. Quédense allí para que nos acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del review. Vamos a hablar de las ventajas competitivas de una compañía que se llama Sofi, que ofrece una plataforma integrada que incluye banca, préstamos, inversión y seguros en un solo lugar, lo que simplifica la experiencia del usuario utilizando herramientas digitales avanzadas. Y Sofi hace todo lo que tiene que ver con el proceso financiero mucho más eficiente con una app que es fácil de usar y tiene funcionalidades de automatización financiera en comparación con instituciones tradicionales. Bien importante e interesante porque durante toda la semana hemos venido hablando de las inversiones a través de la digitalización de lo que sería el proceso donde construimos el portafolio
Me encantaría que se decidiesen de una buena vez a invertir en el mercado, porque independientemente de lo que podemos ver, es el lugar donde usted pudiese ganar más dinero por sus ahorros en el mediano y en el largo plazo. Quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué traemos en la interesante sección que dice el VIC del día de hoy. Imagínense ustedes que yo tengo que ponerme la bola de cristal para ver qué va a pasar, ¿verdad? Fíjense bien lo que conseguí. La batalla entre los estímulos monetarios fiscales como el de China, los recortes de tasas de interés en los bancos centrales en todo el mundo, excepto Japón, por ejemplo, sigue evolucionando y esos estímulos y esos recortes han evitado que haya alguna caída en los mercados. Pero allá lo que mide, lo que tiene que ver la relación precio-valor de las acciones, que tiene que ver con la generación de dividendos, y esos múltiplos están muy elevados. Cuando esos múltiplos están muy elevados es peligroso. Además, el petróleo pudiese moverse debido a disrupciones temporales que les voy a decir en la despedida del día de hoy, sí, que tiene que ver con Israel y con una supuesta retaliación hacia lo que sería Irán. Es muy importante que nos demos cuenta que estamos en un periodo muy complicado hasta el día de las elecciones, donde tenemos que estar pendientes de las pantallas de televisión porque puede pasar cualquier cosa. Quédense allí porque luego del corte vamos a ver qué nos trae desde las alturas digitales nuestro queridísimo Avatar. JP Morgan Chase ha sido una de las principales víctimas de un aumento reciente en el fraude con cheques. Todo inició con un error viral en TikTok, que llevó a miles de usuarios a retirar fondos insuficientes mediante cheques falsos depositados en sus cuentas. Esto ha dejado al banco con pérdidas importantes y con un problema creciente de seguridad. Fidelity Investments también se ha visto afectado, teniendo que ajustar sus políticas para prevenir estos fraudes a través de su aplicación móvil. Lo sorprendente es que, a pesar de que el uso de cheques ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, el fraude con cheques sigue aumentando. Según un informe de la Red de Crímenes Financieros, en los últimos 6 meses se reportaron $688 millones en actividades sospechosas relacionadas con fraude de cheques. Una de las razones principales es que, aunque los bancos han fortalecido la seguridad para transacciones electrónicas, el fraude con cheques sigue siendo relativamente fácil de llevar a cabo. Los delincuentes pueden robar cheques de buzones residenciales y alterarlos para hacer cobros fraudulentos o facilitar esquemas de contrafacción. Algunos bancos pequeños acusan a instituciones grandes como Chase de no implementar controles suficientes, lo que permite la creación de cuentas falsas utilizadas para depositar cheques falsos. Este tipo de fraude no solo afecta a los bancos, sino también a muchas pequeñas empresas y familias latinas que aún dependen del uso de cheques. Es crucial que la comunidad latina en los Estados Unidos esté informada y tome medidas para protegerse de estas amenazas financieras. El aumento del fraude con cheques representa un riesgo especialmente alto para negocios pequeños, los cuales pueden perder importantes fondos. Nos vemos la semana entrante. Feliz fin de semana. Muchas gracias. A mí me encanta lo que dice nuestro queridísimo Avatar Digital, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que estar no solamente pendientes de lo de los cheques y lo de la economía digital, sino lo de que viene con la parte geopolítica. En el caso de Israel, todos estamos esperando cuál sería el ataque que ellos van a hacer de vuelta a Irán. Y según estuvimos viendo en las noticias, resulta que Israel no tiene la capacidad para afectar la parte donde supuestamente estarían construyéndose armas nucleares, que es el temor que hay no solamente en Israel, sino en el mundo entero. Entonces, pudiesen atacar unas cantidades de instalaciones petroleras, y hay una instalación que se llama KAR, que es muy importante, que está en Irán, que maneja el 90% de las exportaciones de petróleo. Ustedes tienen que comprender de que si Irán hace un ataque hacia allá, los iraníes se verían sin poder producir petróleo, que el mercado ya lo tiene de una u otra manera dentro de su esquema de la posible capacidad de exportar petróleo de Irán. Si esto sucede, los precios pueden subir, nos afectan en el bolsillo y puede afectar las elecciones en los Estados Unidos. Así que hay que estar pegado a las noticias porque todo puede suceder este mismo fin de semana
o en cualquier momento. Así que hay que estar bastante pegado a las noticias y a la tribuna de Factores Económicos. Muchísimas gracias.